Se especula y se juega entre brujerías y adivinos. ¿Usted qué piensa? ¿Es falso? ¿Es mentira? ¿Se puede convocar o invocar para aliviar o resolver? Bueno, eso pienso que depende mucho del sistema de creencias de las personas, ¿no? Desde el punto de vista de la psicología, en general, se sostiene que, de alguna manera, el bien y el mal no existen, existen conductas desviadas. Y cuando se habla, en el caso, usted inició el programa de hoy con la expresión el ocultismo. Bueno, el ocultismo es una expresión peyorativa, a mi entender, que habla acerca de la forma a través de la cual el conocimiento o el saber tradicional ha hablado de otros saberes o de otros conocimientos. El ocultismo son todas aquellas tradiciones o saberes de la cultura que no han salido a la luz en una etapa histórica específica, especialmente, históricamente podemos hablar de la Edad Media, ¿no? Hubo un periodo de la Edad Media en donde se creía que todo aquello que escapaba al conocimiento o al saber tradicional era considerado oculto, innovador, radical, y este modo de pensar la realidad, el mundo que rodeaba por aquel entonces a los hombres de ciencia o a los filósofos que dominaban la cultura en aquella época, todo aquello que subvertía el orden y el valor de las cosas, debía ser oculto. Todos recordamos la película El nombre de la rosa, es un claro. clásico en donde nos muestra justamente el poder que por entonces detentaba la Iglesia, pero que en otras culturas también había... Entonces la pregunta es si el conocimiento hay que ocultarlo. No. Si eso fue el hombre, porque imaginemos una tribu en algún momento de la historia. ¿No? Es muy interesante esto, porque hay una línea muy delgada entre locura y cordura. Porque una cosa es una enfermedad patológica y una cosa es la cabeza, que se dispara creyendo. Usted habla de la sugestión, se habla de la sugestión. No solamente eso, lo que decía Morcillo es muy interesante. De hecho, hoy día el Manual de Diagnóstico Psiquiátrico, el DSM-4, incluye el síndrome de Tourette, que coincidentemente los síntomas del síndrome de Tourette son bastante similares a los que se reportaban en la antigüedad en relación con los así llamados posesos, ¿no? Como por ejemplo la coprolalia, hablar... ¿Qué es eso? Hablar. No, La coprolalia es hablar obscenidades en forma compulsiva. Otra característica sintomática del síndrome de Tourette es, por ejemplo, el retorcimiento del cuerpo, escupir, o sea... yo he participado y he visto como periodista macumbas, donde estas características, alguien más allá de tomar una bebida ardiente, se contorsiona, se transforma en otro personaje, transforma hasta incluso su voz, y yo quién soy para decir que a lo mejor no está poseído. Digo, ¿el Papa no hizo exorcismos acaso? Puede ser que los haya hecho. Él mismo lo ha confesado. Lo que pasa es que no son tan comunes como uno cree. No son tan comunes. Digo, cuando uno habla de hechizos, ¿de qué está hablando? De brujería. De brujería. De brujería. ¿Cualquiera puede ser un brujo? Si cualquiera puede ser un brujo, no, tiene que tener un cierto conocimiento, ¿no es cierto? Tiene que tener un conocimiento de qué es lo que quiere hacer, a dónde apunta y cómo va a lograr ese objetivo, que es un cambio. Para la Iglesia los brujos son pecadores, forman parte de enviados del diablo. No. No. Yo creo que hoy día la Iglesia está mucho más abierta a todo esto. No tenemos una actitud más tanto de condena. Pasamos la Edad Media, gracias a Dios. Digo, últimamente en los momentos más contemporáneos se habla de sectas satánicas. ¿De qué se está hablando? Y bueno, son lugares donde va la gente que ha perdido un poco la fe en la vida quizás y han quedado enganchados o convencidos o llevados a lugares donde son utilizados porque son empleados a posteriori y sirven a otros fines. Por ejemplo. Y sirven para tener más adeptos y para por un problema hasta económico. Que es un negocio. Se puede transformar en un negocio. ¿Usted me quiere decir, por ejemplo, que algunas ciencias ocultas son negocios?
o Sí. desde el discurso, desde la práctica. Muchas ciencias ocultas son de repente un negocio, porque los hechiceros, los brujos, de alguna manera, también están cobrando, recibiendo un dinero por tal, y si no, con alcanzar a ver los diarios, se tira tarot, es el desapego de esto, de ¿Y cómo aquello. se sabe quién es quién? Eso es muy difícil determinarlo, porque la persona que va ahí ha perdido el hilo de la vida. Ah, el hilo de la vida. En un carretel que a lo mejor uno sabe por dónde empieza y por dónde termina. Exactamente, esa gente ya ha perdido la noción, porque se ha perdido a sí mismo. Ah, hay que ver cuál es el carretel y cuál es el hilo. Círculo mágico, ya vengo. Ocultismo y otras brujerías. ¿Existen las brujas? Existen las brujas. ¿Y quiénes son? ¿Esas señoras con mal peinadas, en escobas? No, ¿O No, hay muchas personas que incluso viene esto de la época medieval, ¿no es cierto? claro, la imagen Esa imagen de es la época medieval. medieval que ahora, en la época moderna, mucha gente, tanto en Europa, en Estados Unidos, más que nada, se ha dado por llamar, ¿no es cierto?, de la religión Wicca. Claro. ¿Hay eso que saber? Es la vieja religión, ¿no es cierto?, cuando estaba en puja con el cristianismo, en la época de la Inquisición, obviamente estas personas Todo lo que no eran de este club. eran del otro, Del eran otro. todos, ¿no es cierto?, como que adoraban al diablo. Por ahí no todos eran adoradores del diablo. Naturalmente. Y se reunían en unos sabbats, que son las festividades que realizan ellos. Y hoy por hoy, ellos mismos, Se menciona como los hebreos, en vez de Shabbat, es Sabbat. sabbats, sí, Ah, ajá. que son las festividades, ¿no es cierto?, que están ligadas al ciclo, ¿no es cierto?, del año, que representa el nacimiento, la vida, la muerte y el renacimiento. La fertilidad. La fertilidad. La fertilidad porque exactamente ellos creen en la tierra y la tierra es el símbolo de la fertilidad y se basan en la naturaleza, que era lo que yo decía en un principio, ¿no es cierto? Y la iglesia medieval eso no lo permitía. No, en ese momento no. Sí. En ese momento no. Además es interesante el imaginario medieval. A ver. La bruja era como tal. Había 2 o 3 características A ver, es interesantes. interesante, ¿eh? La primera es que volaba en escoba. Sí. Claro. Nadie sabe a ciencia cierta la tradición de la escoba, pero lo cierto es que el vuelo no era el vuelo físico, sino que las brujas utilizaban un ungüento, que era la mandrágora, que en realidad es un alucinógeno que se untaban y entonces eso producía efectos alucinatorios. Y en segundo lugar hay una cuestión social que tiene que ver con la historia y la evolución de la mujer en la Edad Media. Claro. El promedio de Claro, vida en general claro. no era mayor de 30 años. Cuando una mujer vivía mucho más de ello y enviudaba, la mujer envejecía y su envejecimiento generaba sospecha, a consecuencia de lo cual la sospecha que generaba el hecho de que estuviera más vieja que el resto de su comunidad la colocaba en un lugar de aislamiento, de marginación social. Y se claro. creía que su perpetuidad se debía a que tenía algún tipo de contacto con el diablo. Superstición, sugestión, eso es lo que utiliza el brujo. Y la persona hace el resto. ¿Usted qué piensa? Yo estoy de acuerdo con lo que ella está comentando, ¿no es cierto?, que muchas veces hay parte de sugestión y otras veces no, ¿no es cierto? Y sí, yo creo en que la magia se puede utilizar porque son los cambios que uno puede realizar para ayudar a una persona y uno sí tiene que estar, ¿no es cierto?, interiormente bien. Porque si uno no está bien, no puede ayudar a la otra persona. ¿Cuál es la postura que tiene la psicología con respecto a estas creencias? Bueno, en primer lugar, sostener este discurso en relación con autotitularse parapsicólogo científico más que contradictorio me parece esquizofrénico. Punto número 1. Punto número 2, hay un capítulo especial que tiene que ver con las personas estafadas por los videntes. Y este es un campo muy interesante. En primer lugar, las personas que participan mágicamente bajo el concepto según el cual una persona puede atravesar algún periodo psicológico disfuncional, una depresión o algún tipo de problema psicológico de cualquier orden, cuando participa de sistemas de creencia de estas características, en lugar de corregir esa disfunción, a mi entender yo creo que se potencia.